Muy buenas tardes, que que te la cuenten. Aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con un eh, paisano del otro lado del charco de España, o sea, de la madre patria, don Alex Rosal. Muy buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, padre Javier. Muchas gracias a usted por invitar. Bien, hago una pequeña introducción de rigor. Alex Rosal, nacido en Barcelona, España, no Cataluña solamente, en 1965, es periodista, es editor. Dirige las editoriales de Libros Libres y Voz de Papel, así como el portal también muy conocido, seguramente por muchos de ustedes, llamado Religión en Libertad. También preside la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI. Está casado, padre de 3 hijos, y ha escrito recientemente un libro que generosamente me han obsequiado desde la editorial, que tengo acá en la mano. Voy por la mitad, recién le decía, la verdad que excelente, vale la pena. Llamado así, Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Y digo que voy por la mitad porque es en serio, yo no solo mentira, porque aparte es muy fácil de leer. Hace 2 días lo empecé y la verdad que me quedé pero muy contento. Don Alex, el título, ya empezamos por acá. ¿Por qué escribir un libro así? ¿Qué son los bárbaros? Yo el año pasado hice una serie de catecismos llamado Catequesis para Bárbaros, ¿no? Y acá me encuentro acá con el combate contra los bárbaros. ¿Qué es para usted los bárbaros? Bueno, para mí los bárbaros son los nuevos totalitarios que nos quieren convertir en semiesclavos, ¿no? Son los bárbaros, no les gusta nuestro estilo de vida, ni nuestras creencias, ni nuestra manera de vivir, ni nuestra cosmovisión. Les molesta que la sociedad actual occidental, fundada en el judeo-cristianismo, esté formada o el núcleo principal sea la familia natural. A ellos les gustaría que fuera muchos modelos de familia. Les molesta también que haya solo 2 sexos en la biología. A ellos les gustaría que hubiera 72 géneros. No les acaba de encajar que haya tanta pluralidad, que tengamos libertad de pensamiento, de libertad de expresión, libertad de movimientos. A ellos les gustaría que fuera todo más monolítico, más uniforme, que hubiera un pensamiento único. A los bárbaros no les encaja que, por ejemplo, nos pueda gustar comer la carne. A ellos estarían encantados en colocarles la comida sintética, ¿no? Que ahora mismo que están promocionando. Y así con tantas cosas. Al final, los bárbaros lo que quieren es destruir nuestro modelo de sociedad para construir uno nuevo, que sea, para ellos lo llaman el paraíso, pero realmente con ese tipo de sociedad nos quieren llevar al precipicio. Y justamente he escrito este libro, Padre Javier, para alertar a la sociedad de que los bárbaros van ganando la guerra. Mm. Es una guerra, es verdad que es muy sutil, no es una guerra al uso. Aquí no hay soldados, ni tanques, ni armas. Aquí no hay un sometimiento físico, pero sí que busca un dominio de la persona y de la población para poder conseguir ese poder, ¿no? Decía Gramsci que para los bárbaros es un modelo, es un ideólogo, el fundador del Partido Comunista, que para llegar al poder y controlar completamente una sociedad, primero hay que ganar una serie de guerras culturales, de infiltración cultural en la educación, en los medios de comunicación, en las series, en las novelas. Hay que primero, decía Gramsci, conformar en la mente y la concepción de la opinión pública para que luego, como última fase y casi la más fácil, poder conseguir el poder político. Eh, en, por eso en esa línea he escrito este libro para intentar que podamos despertar, darnos cuenta que estamos metidos desde hace décadas en una guerra. Es una guerra cultural, es una guerra muchas veces difícil de percibir, que la estamos perdiendo y que si no damos un paso adelante, nuestra vida, aquello que siempre decimos que aquí no puede pasar, estas cosas que nos cuentan, aquí no puede pasar, pues realmente puede pasar, ha pasado en otros países y tanto en Argentina como en España como en otros países de América puede pasar que vayamos al precipicio. A ver, los que no conocen un poco la etimología, digo, para hacer un poco de historia muy cortita.
la palabra bárbaros en griego es una palabra griega que nos llegó al castellano e incluso también al latín casi del mismo lugar, del mismo modo. Es aquella persona que no hablaba la lengua griega. Eso era un bárbaros. En griego era eso, ¿no? Alguien que no hablaba la lengua propia de la Hélades, ¿no? Y los que estaban entonces fuera de los confines, ¿por qué no podían ser entendidos? Bueno, hoy estos bárbaros que justamente dice Alex, son los que no solamente no han comprendido o han rechazado mejor la cultura occidental y cristiana, sino que incluso quieren como imponer algo foráneo, que ni siquiera se trata de hacer algo directamente contra lo cristiano, digo yo, es algo mucho más sencillo y lo que plantea Alex en el libro que al menos voy leyendo ya a la mitad, y es la destrucción del orden natural, la destrucción del orden de sentido común, digamos, ¿no? Y por eso, como él bien dice, este famoso comunista italiano que fue Antonio Gramsci, decía que no basta con tomar los cuerpos, hace falta tomar las almas, las inteligencias, las mentes, el sentido, y se llama así, el sentido común, justamente el sentido común, ¿no? Bueno, ahora, Alex, ¿cómo hacer uno puede entender bien el diagnóstico, uno lo va leyendo, por ejemplo, hoy, justo esta mañana, yo me levanto muy temprano, entonces aprovecho a rezar y después a leer un poquito antes de que empiecen con todas las actividades del colegio y todo, ¿no? Nos contabas en el libro de cómo los bárbaros van modificando nuestra conducta. Y yo leí atentamente esta mañana una crítica muy fuerte que hacías sobre el uso de Twitter, de las redes sociales, de Instagram y todo. Pero lo cierto es que me encontraba con una dificultad. Los bárbaros nos quieren dominar por medio de estas cosas, de estos aparatos, YouTube y un montón de estadísticas que pones que están buenísimas. Pero también es verdad que para poder luchar contra los bárbaros a veces hay que meterse en el mismo ruedo, porque si no, está la otra postura de vamos a una colonia Amish o menonita, desconectamos nuestros aparatos y se acabó la historia y nos salvamos nosotros, pero no ayudamos también a salvar a otros. ¿Cómo podemos hacer para luchar contra estos bárbaros en esta revolución, esta contrarrevolución cultural, si queremos, sin escaparnos del mundo, digamos? ¿Me explico lo que digo? Sí, completamente. Y tiene toda la razón. O sea, no podemos huir del mundo. O sea, nuestra vocación es estar en el mundo. Luego, los menos tienen otra vocación que es aislarse del mundo para tener una vida más contemplativa o de unión con Dios. Pero en nuestro caso, el de la mayoría de la gente es estar en el mundo. Y es una difícil equilibrio, porque yo creo que como dos herramientas fundamentales que tienen ahora los bárbaros para controlar a la sociedad de una forma bastante fácil. Una es llenarte de distracciones y que con esas distracciones no tengamos tiempo para nada. Y fíjese, padre Javier, que durante años ha habido un debate sobre cómo vendría a ser el nuevo totalitarismo en el siglo XXI. Si sería más bien un totalitarismo al estilo Orwell, de su novela 1984, que es de la brutalidad del campo de concentración, en la cárcel, un poco al estilo que se ha vivido, al estilo nazi soviético, o bien sería más sutil, menos perceptible, tipo Huxley en El Mundo Feliz, ¿no? Que es un totalitarismo donde te domina no tanto físicamente, sino tu mente y tus actitudes, pero te tiene completamente controlado, pero te domina a base de las distracciones, de que estés permanentemente fuera de la atención, de la concentración, viendo memes, viendo pequeños vídeos, viendo otro tipo de aplicaciones, de juegos que te ofrecen ahora mismo la tecnología, los móviles, el ordenador y demás, ¿no? Bueno, pues la verdad es que en esa guerra o en ese debate entre Orwell y Huxley, yo creo que ha ganado El Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Estamos ahora mismo en esa dictadura de la distracción. Si nuestros oyentes suman las 8 horas que tenemos en general para dormir, más las 8 horas que tenemos para trabajar, más otras 4 horas para desayunar, comer, cenar, asearnos, hacer un poco de deporte y utilizar ese tiempo también para el transporte, para ir al trabajo, apenas nos quedan 4 horas para estar con nuestra familia, para
para dedicar un tiempo a los demás, para tener algún hobby, pero poco más. Y eso los bárbaros que están en el poder lo saben. Saben que con la permanente dictadura de la distracción en la que estamos, difícilmente vamos a poder rebelarnos ante este totalitarismo que ya está dentro de nuestras fronteras. Si a eso le sumamos que también los bárbaros utilizan el pánico, el miedo, el histerismo para controlarnos, ¿no? Como si fuéramos ovejitas, ¿no? Que ante esas profecías de ciertos histerismos de todo tipo, nos tienen completamente aterrorizados. Bueno, pues ese equilibrio que usted decía es difícil, pero tenemos que tomar de alguna manera una iniciativa por nuestra parte de intentar estar presentes en las redes sociales y poder dar una ventana de esperanza, como por ejemplo se hace desde su programa, pero sin que nosotros seamos esclavos de esa dictadura de la distracción y de esas redes sociales. Yo en el libro comento cómo es verdad que las redes sociales están concebidas psicológicamente para darnos continuamente dopamina. Es decir, para tenernos adictos, enganchados, a base de darnos pequeñas dosis de, entre comillas, felicidad, de dopamina, y de esta manera consumir más tiempo. Es decir, los dueños de las Big Tech, su propósito final es que consumamos más y más tiempo de su red social. Y nosotros los cristianos o la gente con sentido común y con cordura, lo que tenemos que darnos cuenta es que perdemos demasiado tiempo a lo largo del día en ese tipo de distracción y que tenemos que autorregular ese tiempo, que lo dejamos de utilizar para otras cuestiones más profundas y más importantes. Ese es un poco el equilibrio difícil. Sí, difícil. A ver, yo hablo como pecador, no como virtuoso, ¿no? Hasta la aparición de los medios así electrónicos como tenemos hoy en día a la mano de todos, creo que todos leíamos todavía un poco más, ¿no? Yo me incluyo, reitero, o sea, no es lo mismo, aunque uno hace todo el esfuerzo de autocontrolarse y todo, siempre está con la pesca de la última noticia, el último mensaje, las redes sociales, de que el comentario yo me reía hoy solo a la mañana o ayer creo que fue leyendo el libro, que cómo funciona el cerebro con nuestra dopamina, al decir, bueno, a ver cuántos suscriptores uno tiene, cuántos likes te dejaron, cuántos comentarios, y a su vez como que cada red social uno puede caratularla como para diversas cosas, no sé, así como Instagram para la vanidad, Twitter para el odio, para descargar el odio, bueno, y es verdad, o sea, es una realidad. Yo siempre digo lo mismo, que yo no busco en YouTube suscriptores, yo busco militantes, ¿no? Gente que vaya a militar después por la causa, ¿no? Pero ahora sucede que uno se encuentra con gente que termina por no leyendo nada, entonces solamente se nutre pasivamente de lo que ve en Internet. Y no es lo mismo, no es lo mismo eso que cuando hace unas décadas atrás uno agarraba un libro, tomaba papel y lápiz, discutía con el autor, subrayaba, decía esto no estoy de acuerdo, esto qué bueno, esto lo ficho, bueno, son modos distintos incluso de aprender. A la mañana me reía, hoy justamente por lo que usted decía, por estas 40 profecías no autocumplidas del cambio climático, ¿no? Y uno dice, pero qué delincuentes que son, es verdad, y muchísimas de estas profecías de personajes ilustres que nos quieren meter miedo y bueno, y de ese modo nos callamos o no decimos nada o opinamos de modo políticamente correcto. Hay un tema a mí que me parece que estaría bueno que usted desarrollara, que es el tema de la censura, ¿no? Yo considero que hay más autocensura que censura. Lo digo por experiencia propia. Yo cada vez me fui animando a decir más cosas muchas veces, porque digo, esto me va a censurar la plataforma, esto no me va a censurar, esto a la gente le va a gustar, esto no le va a gustar, le va a caer mal. Bueno, pero a ver, uno tiene que decir la verdad, porque al final es lo que, como Jesús dice, la verdad te hace libre. ¿Pero usted cree que hay más autocensura que censura o no? Sí, mucho más. Mucho más. Porque
fíjese, a los bárbaros lo que les interesa no es tanto meter a la gente en la cárcel o poner multas, ¿no? Porque eso al final estéticamente no es, suena al totalitarismo antiguo, ¿no? Para los bárbaros lo que realmente más es más eficaz es que la sociedad o los individuos se den cuenta que si hablan libremente, si expresan opiniones que no son consensuadas por el pensamiento único, pueden, le pueden caer encima una serie de satanización, de muerte civil, en definitiva. O sea, lo que gustan los bárbaros del poder es que no te compense hablar libremente, porque las consecuencias de esa libertad va a ser tremendo para tu vida y para la de tu familia. Fíjese cómo, por ejemplo, el nazismo o el comunismo, ambos totalitarismos, esto ya lo desarrollaron muy mucho. Por ejemplo, cuando Hannah Arendt, la judía alemana que investiga por qué en una Alemania culta se puede dar un totalitarismo como el nazi, votado previamente por los alemanes, ¿por qué se produce? O sea, ¿cómo es posible que la culta Alemania haya empujado a los nazis al poder? Ella decía que en la Alemania nazi se había conformado como una opinión en la que el que era discrepante estaba arriesgando la posibilidad de ser expulsado de la tribu. Entonces ella decía que para la mayoría de la gente era más vitalmente más cómodo estar dentro de la tribu aunque vivieras en la mentira, que estar fuera aunque vivieras en la verdad. Y de alguna manera en las sociedades actuales o en el momento presente pasa un poco lo mismo. Decir ciertas cosas no son políticamente correctas y te puede causar que te insulten, que te etiqueten de lo peor, y al final empiezas a pensar, bueno, si yo digo esto, al final también mi mujer, mis hijos van a sufrir esa muerte civil de alguna manera familiar, y no sé si al final acaba compensando, ¿no? Ahora, esa es la tentación que tenemos de decir, bueno, vamos a vivir tranquilamente y ya está. Yo creo que como católicos tenemos que pedir también al Espíritu Santo un cierto don para romper ese miedo, ¿no? Ese miedo que todos tenemos a que nos etiqueten o aunque nos echen fuera, pues de alguna manera es un don. O sea, humanamente es difícil de vivirlo si no recibes ese don. Ahora bien, ¿por qué los católicos tenemos que actuar de forma profética? Mire, para el totalitarismo lo fundamental es que haya un consenso total. Si ese consenso lo rompe una sola persona, ya automáticamente eso provoca que otras muchas se planteen si ese disidente tiene razón o no. Que es un poco lo que decía el psicólogo social Salomon Haas con su teoría de la conformidad, ¿no? Que decía, bueno, si todo el mundo opina lo mismo y yo opino diferente, el hecho de ser el único que opina diferente me lleva a opinar como los demás. Pero si yo rompo ese consenso, seguramente arrastraré a otros que opinen como yo, pero que no se atreven a expresar públicamente esa misma opinión, a que se sumen a esa rebelión. Por eso que tenemos en nuestros ambientes, a nivel público, en YouTube, en las redes sociales, con toda la caridad del mundo, con todo el respeto, pero tenemos que ir rompiendo ese consenso, esa dictadura de la conformidad que se ha implantado en todo Occidente. Si la rompemos poco a poco, cada vez habrá más gente que dirá, yo opino como tú, tenía miedo, pero tu ejemplo me ayuda a salir y a hablar en voz alta. Sí, es lo del cuento, ¿no? Que decir, el rey está desnudo al final de cuentas, ¿no?
que alguien tiene que decirlo para que todos digan, sí, el rey finalmente está desnudo. Hay un capítulo que a mí me llamó la atención por el título, y le fui a ver rápidamente, que es muy cortito, que es cómo sanar a aquellos que son resentidos, ¿no? Y usted coloca acá en este capítulo una frase de Nietzsche. Nietzsche es un personaje muy, pero muy interesante, aunque bastante nefasto si uno lo lee sin preparación. Fue uno de los primeros libros de filosofía que leí en mi vida con 18 o 19 años, digo por las dudas, que va más o menos en la línea de ese pensamiento nihilista o después, incluso más adelante, existencialista, como Sartre y compañía, que llegaban a decir que el infierno son los otros, ¿no? El infierno son los otros. Todo el mundo tiene la culpa. Y Nietzsche dice, justamente acá, al sanar a los resentidos, en este capítulo que usted tiene ya por la página más o menos 200 y pico, 211, esta frase que alguien tiene que ser culpable del mal de lo mal que lo estoy pasando, digamos, ¿no? O sea, yo no puedo ser culpable de nada. Los culpables son siempre los otros. El infierno son los otros. ¿Cómo uno puede hacer para discutir con el otro y mostrarle que 2 más 2 sigue siendo 4 por más que millones de personas adoctrinadas digan lo contrario? ¿Cómo puedo hacer yo para, digamos, en la práctica, en concreto, para discutir con alguien que está bajo el sistema de lo políticamente correcto, que se ha convertido en un bárbaro aún sin saberlo, eh, y tratar de ofenderlo lo menos posible, digamos, ¿no? Sí, es que, fíjese, padre Javier, yo no conozco Argentina, pero España posiblemente sea líder mundial en número de resentidos. A lo mejor en Argentina estábamos a la par, pero España seguro. Si no es la primera, es la segunda o la tercera. Aquí hay un problema para que los telespectadores nos entiendan. Hay mucha gente, todos tenemos limitaciones y pobrezas y fracasamos, pero hay gente que no acepta el fracaso personal. Y todos fracasamos, es la ley de vida. Y es verdad que si nos empezamos a fijar en los bárbaros destructores, es decir, aquellas personas que actúan en la sociedad con un afán destructor, posiblemente tienen ese afán negativo porque tienen un resentimiento dentro que creen que lo pueden sanar destruyendo todo lo que está edificado, y todo lo bello y todo lo adecuado, ¿no? Entonces, ante una persona así es difícil poder discutir porque en su raíz psicológica lleva esa destrucción. Y Nietzsche decía, como bien comentaba, que a ese tipo de personas alguien le tiene que decir que el problema de tu fracaso eres tú y que no lo puedes sanar destruyendo la buena obra de los otros, sino lo tienes que solucionar primero aceptando que has fracasado y a partir de ahí abriéndote al amor. Para el caso cristiano, católicos, deberíamos decir, tenemos que sentir el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para sanar esas heridas, pero también a nivel humano abrirte al amor de otros, de tus hermanos, de tus amigos, de otros, y que sientas que no estás solo, ¿no? Ahora, discutir con un resentido es difícil ganarle la partida. Decía el filósofo Julián Marías que es inútil intentar convencer al que no se quiere convencer. Yo creo que es una gran verdad. O sea, el que está empeñado en mantener sus ideas destructoras, por mucho que escuche argumentos constructores, se va a mantener en sus 13 hasta que no sane su corazón resentido. Hay un capítulo entero para ver cómo crear un medio libre, ¿no? Bueno, uno dirá, bueno, pero ¿cómo crear un medio libre? Que me pongo no sé, a publicar cosas por medio de una paloma mensajera, me pongo con un altavoz, así como cuando comenzó el partido Vox en España, arriba de una caja de manzanos, de naranjos, digamos, ¿no? De madera. ¿Cómo hacer para ser libres o para, de vuelta, vuelvo a lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Para no caer en la telaraña de los medios barbáricos, de los medios de los bárbaros,
pero llegar a la gente allí donde la gente está, porque sería muy fácil que uno se fuera al desierto a predicar, y decir, bueno, yo hice lo mío, prediqué en el desierto, hacia el desierto, digamos, de arena, pero ahí está muy bien para un ermitaño, para alguien que tenga esa vocación, pero para quien está en el mundo y aprovechando bien los medios digitales que tenemos, ¿cómo hacer para hablar al hombre de hoy y tratar de esquivarle o gambetear, como se dice en el fútbol, ¿no? Las zancadillas de los enemigos? Eh, o sea, yo creo que podemos crear medios potentes, medios que influyan, medios que hablen de tú a tú a otros eh, altavoces dominantes, podríamos decir, siempre y cuando esos medios tengan capacidad de ser libres y capacidad de ser independientes. Y para eso se logra si creamos una estructura, un modelo de medio de comunicación que la financiación, bueno, lógicamente hay muchos tipos de medio. Por ejemplo, su medio muy influyente, con casi 400.000 suscriptores, que tiene una influencia mucho mayor que otros medios dominantes que se publican por ahí. Pero si hablamos de un medio que pueda tener una redacción, ¿no? Un medio que aspire a tener una redacción, ya sea en televisión, en la radio, en el mundo digital, en el libro pongo varios ejemplos de medios de comunicación que han logrado esa independencia económica simplemente manteniendo como norma el ser libres perfectamente, el mantener una línea editorial independiente de los poderes dominantes o de los grupos de presión o grupos políticos y sobre todo tener una relación directa con el espectador o con el lector sin intermediarios. O sea, yo digo, sobre todo, pongo mucho el acento en que tenemos que utilizar, si fuéramos un medio de comunicación, las redes sociales, indudablemente. Pero tenemos que darnos cuenta que las redes sociales, sobre todo las big techs, en un momento determinado, si somos demasiado influyentes, nos van a censurar. Yo pongo el ejemplo de, antes tenía hace unos años un portal en YouTube que se llamaba La Contra TV, que hace 3 años llegó a tener 300.000 suscriptores o seguidores y con un nivel de crecimiento muy fuerte. Es verdad que las noticias que dábamos eran muy políticamente incorrectas y al final llegó un momento Me que acuerdo, sí. era así. O sea, nuestro lema era publicamos lo que otros ocultan. Creo que era una cosa así el lema, ¿no? Publicamos lo que otros ocultan. Y era así realmente. O sea, nosotros no publicábamos la actualidad del día, sino íbamos a hablar de temas que habitualmente no estaban en la agenda de los medios de comunicación dominantes, ¿no? Tanto de España como de América. Y eso hizo que tuvo un gran éxito muy rápido. Claro, a partir de ahí, YouTube empezó a ponernos problemas, una censura, otra, hasta que al final nos cerraron el canal con unos argumentos variopintos. Fuimos a la justicia española y la justicia española nos dijo que no estaba bajo su jurisdicción y que teníamos que ir a Irlanda para pleitear con YouTube y con Google. Al final era un despropósito económico y ahí paramos. Pero sobre todo el ejemplo de ese tipo de altavoces como el tuyo, o el suyo o el de otros muchos, nos hace ver que hay mucho público y cada vez más receptivo a escuchar una línea editorial, una serie de argumentaciones no habituales, incorrectos, completamente, pero si queremos tener esa independencia, tenemos que saber que esa relación tiene que ser directa con el lector. ¿Tenemos que utilizar las redes sociales? Sí, pero yo digo que cada medio de comunicación que se precie, que tenga influencia, que quiera seguir manteniendo esa influencia y esa ambición, debería tener un listado, una base de datos de todos sus lectores o sus telespectadores. ¿Por qué? Porque piense que mañana le cierran su canal. Su canal ya está a punto de conseguir los 400.000 seguidores, que es un exitazo. Y sin medios. Simplemente con su argumentación y su trabajo semana a semana.
pero ponga que le cierran mañana el canal suyo. Se queda sin nada, porque aunque nosotros de forma habitual podamos decir tengo 400.000 seguidores, en realidad yo no tengo nada. La propiedad es de YouTube, la propiedad es de Google. Entonces, por eso que tenemos que hacer un esfuerzo para trasladar esos 400.000 telespectadores a un listado propio. Y que si mañana nos cierran el canal, no pasa nada. Directamente comunicamos a esos seguidores nuestros que nos vamos a otra plataforma o que les vamos a mandar el vídeo o lo que fuera por otro vehículo. Al final, las Big Tech son vehículos. Lo importante es el contenido. Exacto, sí. La verdad que es algo que uno siempre piensa y, bueno, algún día cuando a uno le preguntan, padre, ¿cuánto va a soportar así? Yo siempre creo que uno no dice nada extraordinario, simplemente dice la verdad, pero justamente hoy decir la verdad es algo extraordinario. Entonces, es lo que llama la atención. Trata de argumentarlo y, bueno, incluso a gente que no tenga fe, eso le llega. Yo soy el primer asombrado por entre comillas, éxito que Dios permite. Pero sí, algún día va a llegar eso, esa censura y, bueno, veremos qué hacer. O sea, por un lado, intentaremos comunicar como, técnicamente no sé cómo se hace esto de buscar los correos electrónicos de toda la gente que hoy no puede estar mirando, no tengo idea. Pero tiene que haber algún tipo de modo. Y si no, nos ayudaremos con canales amigos para eso, ¿no? Pero es cierto, hay que ir dando la pelea. A ver, cuando uno se pone a jugar un deporte, o sea, el rugby, el fútbol, el tenis o lo que sea, sabe que hay ciertas normas. Bueno, uno sabe que acá en esta plataforma juega con estas normas. Intentamos jugar al máximo en la línea, para no salirnos del campo, para que no nos amonesten, digamos, ¿no? Pero todo el mundo sabe cómo uno piensa, no engaña a nadie. Alex, ¿alguna cosa más que quiera decirle a la gente? Yo recomiendo de vuelta este libro que espero terminarlo en un par de días más. En breve me lo han obsequiado muy gentilmente desde España. Llegó, parece que en marco, porque tardó bastante tiempo en llegar, pero bueno, es así. Esperemos que Argentina a partir de ahora empiece a cambiar un poco más con su salida hacia el mundo, ahora que ya no nos gobiernan otros personajes, pero no los que nos tenían casi como Venezuela. Pero si quieres decirnos alguna cosa más, voy a dejar acá en la descripción del video el modo de que uno puede desde varios lugares del mundo adquirir el libro de Alex. Pero si alguna cosa nos quiere decir, encantado. Sí, si me permites, 3 minutos. Claro. Yo creo, padre Javier, que hemos llegado a esta situación, la que vivimos en Argentina, en España y en otros países de América, porque durante décadas hemos delegado la responsabilidad en otros. Es decir, hemos creído que ser buen ciudadanos es ir a votar cada 4 años, pero que todos los problemas que pasan en nuestra sociedad, eso lo tienen que resolver otros, sobre todo los políticos. Y esa delegación de responsabilidades pues ha provocado que el mal avance, que los bárbaros ya no estén fuera de nuestras fronteras, sino que estén dentro, ¿no? Y que por lo tanto esas microcobardías que hemos estado accionando día a día nos ha llevado a que tomen el poder y que estén destruyendo nuestra forma de vida. ¿Eso tiene reversión? Tiene reversión. Pero sí que les pediría a todos ustedes que cambiemos esas microcobardías en microvalentías. Esta lucha contra el mal es una lucha de todos nosotros, no es una cuestión de las élites. Además, las élites políticas, económicas, empresariales, periodísticas, generalmente están llamadas a traicionarnos permanentemente. Con lo cual, eso tiene que ser una cuestión de todos nosotros. Y el primer paso para intentar frenar el mal es despertar. Despertar, darnos cuenta que estamos metidos de llenos en una guerra, que nosotros podemos actuar, que la suma de muchas microvalentías puede significar un gran movimiento, una gran revolución que frene ese mal. Y para un poco que nos entiendan nuestros telespectadores, en todo este tiempo los bárbaros han salido a jugar a la cancha de fútbol y se han dado cuenta que casi nunca tienen a ningún equipo delante de ellos, con lo cual marcan goles y no hay. Yo les pido simplemente eso, que despertemos y que cada uno de nosotros nos planteemos a partir de hoy hacer una microvalentía. Cada uno sabrá qué podemos hacer, un pequeño gesto, algo insignificante. Pero si sumamos esos gestos insignificantes de toda esta audiencia, que es de cientos de miles, se va a ir notando. Y otros muchos van a coger también nuestro ejemplo, va a decir, oye, es verdad
que esta situación de precipicio vital en la que vivimos todos casi desesperanzados, tenemos que intentar poner el hombro y activar esos pequeños gestos, dejar de criticar, dejar de quejarnos y hacer algo. Don Alex Rosal, autor, escritor, periodista, editor, recomiendo el libro Despierte y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Muchísimas gracias por el tiempo, don Alex. Padre Javier, muchas gracias. De verdad que es una gozada el haber estado con usted después de haber visto tantos vídeos a lo largo de estos últimos años, y de verdad que muchas gracias y un saludo a todos su audiencia. Gracias, Dios los bendiga. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.